Vamos a entrar, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. Recuerda que estamos hablando de las 7 iglesias, o estamos ahí teniendo un poco de introducción a las 7 iglesias. Y le quiero decir algo, ¿sí? Yo creo que esto es bien importante, que podamos entender cómo el Señor nos está llevando, cómo el Señor está llevando a la iglesia. Fíjese que la iglesia de Cristo, yo lo decía en el mensaje anterior, que tocamos, que fue la iglesia de Esmirna. Yo le decía, hermano, que existen algunos llamamientos difíciles, ¿sí? Y existen algunos procesos complicados en nuestra vida. A veces somos llamados y Dios nos procesa. Me gustó por ahí, escuché a un predicador ya de trayectoria, ya por no decir viejo, pero la vejez representa también muchas veces la vejez representa madurez y respeto, ¿sí? Entonces oía un apóstol ahí que pues ya está grande, ¿verdad? Ya tiene muchos años de ministerio, muy reconocido a nivel centroamericano, latinoamericano. Él decía algo y me llamó la atención, porque yo lo he pensado, yo lo he visto. Entonces me llamó la atención, me hizo clic. Dijo él: hermano, la prueba muchas veces no cambia a nadie, ¿sí? Y él decía, y se lo puedo ver por la palabra, y yo lo he analizado, y a veces lo he predicado en algunos lugares, hermano. La prueba a veces no cambia a la gente. Le voy a poner ejemplos así bien prácticos antes de entrar al mensaje. Cuando estuvo el COVID, yo supe de gente que se enfermó y que ya casi colgaba los tenis, como dicen acá, ¿sí? ¿Y sabe qué? Mandando mensajes pidiendo perdón. Un hermano, que ahí, un familiar de la familia de mi esposa, hasta un video hizo, ¿sí? Pidiéndole perdón hasta el gato, por si lo había gritado. Solo salió el COVID, hermano, y otra vez a una vida. Mejor ni hablo, porque van a decir, está hablando de la familia, ¿sí? Pero ¿por qué le digo? Yo lo hablo general, pero le voy a decir algo. Perdón, lo hablo de esta persona, pero eso es general, porque supe de muchas personas que les pasó lo mismo, ¿sí? En el proceso de la prueba, en ese proceso de miedo, que se iban a morir, le pidieron perdón hasta al que no le tenían que pedir. Ya después otra vez maltratando, tomando, drogándose, adulterando, fornicando. Entonces me llamó la atención, porque decía, la prueba muchas veces no cambia a nadie. Ahora, si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a ir, por ejemplo, podemos ir al libro de Jueces. Y nosotros en el libro de Jueces vamos a ver algo, hermano. Había un común denominador en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que pecaba, ¿sí? Miren qué tremendo. No se arrepentía, clamaban los ingratos, le pedían a Dios que los ayudara. Entonces Dios les mandaba un profeta. Entonces Dios los rescataba, mandaba jueces, ¿verdad? Y volvía. Pero era el común denominador del pueblo de Israel. Caían en un círculo vicioso, porque ese no era virtuoso, era vicioso porque caían constantemente en lo mismo. Y sabe una cosa, nosotros muchas veces somos iguales. Nosotros muchas veces caemos en pecado, caemos en circunstancias y volvemos otra vez. Entonces el problema es que no podemos nosotros estar viviendo una vida en un círculo vicioso. ¿Ha visto la gente, por ejemplo, que tiene problemas con el licor? ¿Sabe qué dice alguien que está en el día domingo a las 7 de la noche? Ya no vuelvo a tomar. El otro domingo ya no. Ya no. Hoy sí, de verdad. El viernes a las 6 de la tarde ya está bien alegre, ¿verdad? Y no digamos el drogadicto, no digamos el adúltero, no digamos el fornicador, hermano, es lo mismo, el ladrón, etcétera. Entonces hay un común denominador. Entonces hablamos de los llamamientos difíciles, que a veces hay procesos en nuestra vida que son difíciles, que pasamos en circunstancias, y que Dios lo que quiere, hermanos, que nosotros podamos verdaderamente, Dios, fíjese que qué interesante esto, Dios quiere hijos. O sea, a Dios le agradan los hijos obedientes. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia nosotros podemos ver en Mateo, cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán, dice la Biblia que dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Fíjese pues qué interesante. Y después en la transfiguración dijo: este es mi hijo amado, a él escuchad. Entonces quiere decir que Dios va a estar satisfecho cuando nosotros, como hijos, obedecemos su palabra y caminamos en sus directrices. Pero el problema es, hermano, que muchas veces no logramos caminar con Dios, no logramos nosotros verdaderamente obedecer. ¿Por qué es tan difícil obedecer? ¿Sabe por qué es tan difícil obedecer? Porque una de las primeras fisuras en el alma, y mire esto, pues ahora me voy a ir así más profundo. Una de las fisuras genéticamente implantadas en el jardín del Edén fue el pecado, fue la desobediencia. Adán pecó, pero Adán nos traslada genéticamente, hermano, por naturaleza, a hacer lo que te dicen que no tienes que hacer.
Si te dicen, miren hermano, tenga cuidado, por esa puerta no entre, porque fíjese que usted abre la puerta y se le quiebra el vidrio. Y después no quiere pagar el vidrio. Pero si le dijeron que no abriera esa puerta, ¿por qué la abrió? Es que yo pensé. No ha habido gente que dice así. Es que yo pensé. Y usted no tiene que andar pensando nada que no le hayan dicho, ¿sí? Entonces, a veces nosotros cometemos ese error. Entonces, hablemos de la iglesia. Entonces, la iglesia, hermano, vamos a ver hoy a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? La iglesia de Pérgamo tiene una característica bien tremenda, ¿sí? Pérgamo es una iglesia donde Dios nos quiere enseñar mucho. Fíjese, si vemos el mapa, mire que no nos funcionó esta pantalla. Espero en Dios que nos funcione la otra semana, porque quería trasladar tal vez un poco más para que entendamos, ¿sí? Primero tenemos la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Ahora nos toca Pérgamo. Estas tres iglesias tenían una característica que nosotros tenemos que entender. La primera iglesia, usted sabe que hablamos de que las tres iglesias están en áreas de puertos marítimos, ¿sí? Pero la segunda iglesia se recuerda que habló un poco de aquellos que que están en un proceso de pobreza a causa de la prueba, pues a causa del proceso. Pero las tres ciudades eran ciudades muy prósperas, porque eran ciudades que estaban precisamente en estructura portuaria. Entonces imagínense ¿cómo se dice? Aquella mezcla de culturas, aquella mezcla de vocablos, etcétera, etcétera, etcétera. Había un montón de movimiento cultural, había un montón de movimiento marítimo, mercantil. Entonces era un ambiente, hermano, en aquel tiempo. Estas ciudades eran ciudades muy concurridas. Obviamente, recuérdese que todo este continente, Europa, Asia, que en aquel tiempo no estaban establecidos de esa manera, pero Europa, todos esos continentes sí son continentes viejos, eran continentes muy concurridos. Y que se cree que incluso, hermano, se cree que a veces no se mencionan algunas culturas, pero algunas culturas ya estaban ahí, había un intercambio de bienes, etcétera, ¿sí? Entonces Pérgamo, fíjese, Pérgamo es una iglesia que está en una circunstancia bien complicada. Es una iglesia que vamos a leer primero, leámoslo para que tengamos un poco de proyección bíblica y luego vamos a entender a la luz de la palabra por qué es que Dios le habla a esta iglesia. Y luego hacemos el paralelo de nosotros. Dice la Biblia, Apocalipsis 2, verso 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recuérdase que el ángel de la iglesia está tipificado como el pastor, aquel que vela por las ovejas, aquel que está al frente de la congregación. Recuérdese, hermano, tenga mucho cuidado, porque yo le digo a la gente, no me gusta cuando dicen, hermano, pusiste tu iglesia. Yo no sabía que era ¿cómo se dice? Una franquicia igual que McDonald's o algo así, ¿verdad? Pusiste tu iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, ¿sí? Y Dios nos hace un llamado, hermano, y el llamado no es fácil. Yo le voy a decir una cosa, el llamado no es fácil, el compromiso menos. Vivir caminando, y no a todos Dios nos llama de la misma manera. Yo me doy cuenta, hermano, cómo Dios llama a mucha gente y cómo Dios llama a muchos ministros, y cada ministro tiene una particularidad en esta carrera ministerial, si usted lo quiere ver así. Yo conozco gente, hermano, que Dios nos llamó, pero que Dios nos dijo que dejáramos todo, tipo Eliseo en el Antiguo Testamento, cuando le dijo que dejara todo, y viene Eliseo y quema las yuntas de bueyes y quema todo para que no tenga que decir, mejor me regreso otra vez a trabajar. Y camina con su padre profético, ¿sí? Y hay gente en la Biblia, Pedro le dice, boga mar adentro y serás pescador de hombres, ya no serás pescador de peces, porque todo mundo estaba pescando nada. Pero Pedro quería pescar, quería ser empresario, pero Dios lo llamó a ser pescador de hombres. Pero también vemos la otra parte en la vida la general, hermano. Vemos hombres de Dios que Dios ha llamado y que nunca ejercieron una carrera profesional. Por ejemplo, yo tengo amigos pastores que hoy tienen 30 años de pastorear, arquitectos de profesión, pero jamás ejercieron la arquitectura, ni vivieron de eso. Amigos, conozco, con mi esposa viajamos, Dios nos ha dado el privilegio de viajar y conocemos a algunos. Conozco a un apóstol amigo también, ya un hombre que junto con su hermano es una misión ya muy grande de muchos años, que tiene iglesias en varias partes del mundo. Ahorita andaba en Ucrania el apóstol Pablo Mansewicz, ¿sí? Médico de profesión, pero jamás ejerció la medicina porque Dios lo llamó al ministerio, me explico. Pero también veo otra parte, veo gente empresaria en este tiempo, creo yo, en estas décadas que Dios ha hecho llamados, gente que son trabajadores profesionales que ganan muy bien,
que Dios los llamó a hacer iglesia y que tampoco les dijo el Señor que dejaran su trabajo, sino que trabajan y también ejercen el ministerio, y que en este tiempo, porque le voy a decir, en este tiempo, hermano, se vive algo bien complicado. Yo le voy a decir algo, y lo digo con solvencia espiritual. Hacer iglesia hace 22 años no es lo mismo que hacer iglesia hoy en el 2022, fíjese. Se lo voy a decir así. Nosotros fundamos ya 3 ministerios y gracias a Dios 2 ministerios son grandes, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque esos ministerios, hacer iglesia hace 22 años cuando los fundamos, fue bien fácil. Hasta uno dice, ¿quién no sabe cómo poner una iglesia? Ahí comenzamos con un grupo, luego buscamos un lugar. Hermano, eso fue hace 22 años. Hoy la gente no se quiere congregar. Y no lo digo por los que faltaron hoy, porque hoy nos avisaron, hermanos, algunos van de viaje. Vayan a pasear, hermanos, ¿sí? Pero yo lo que le quiero decir es que hoy estamos en una condición donde desplazamos, y lo quiero ser cuidadoso porque no lo estoy diciendo por nadie de los que no vinieron, sino es en base al mensaje, hermano. Nosotros muchas veces no soportamos pruebas ni soportamos procesos, ¿sí? Pero la iglesia de Cristo, la iglesia de esta temporada, de este tiempo, vivió procesos donde Dios nos está dejando un parámetro para que nosotros podamos entender que Dios quiere que soportemos hasta el último momento. Entonces vivimos en un tiempo, hermano, donde todo es muy light, donde todo es muy acomodado. Me agrada mucho, creo que lo he mencionado, mi amigo el apóstol David Jiménez, allá en la iglesia en Visión de Dios en San Luis Potosí. Él dice algo y él lo enseña de esta manera y dice: todos dejamos cualquier cosa por Dios, por complacernos, ¿sí? Y dejamos en segundo plano siempre a Dios, ¿verdad? Eres fiel con pagar tus tarjetas de crédito, pero no eres fiel con darle a Dios, ¿sí? Es que hay que pagar Creomatic y me va a poner intereses, pastor, usted, porque no es. ¿Y qué te diría yo? Que yo conozco gente que le ha creído a Dios y Dios le ha pagado las tarjetas de crédito. Eso requiere fe, y como no tenemos fe, mejor no me arriesgo, pastor. No vaya a ser que Dios no me responda. Es lo que pensamos muchas veces, ¿sí? Entonces mi amigo David dice eso: todo lo dejamos a un lado por satisfacernos, pero a Dios siempre lo ponemos en un segundo plano. Dios siempre puede esperar, hermano. Si usted se quiere ir al cine, no se preocupe, Dios lo puede esperar en otro servicio otro día. Porque es así, ¿verdad? Dios no espera, hombre. Dios no se va a enojar, Eric. No vengas el domingo, quédate durmiendo, ¿verdad? Todo a Dios siempre lo podemos dejar en segundo plano. Pero ay de usted si llega a su trabajo tarde porque lo despiden, ¿verdad? Entonces a veces no entendemos estas cosas y a veces es confrontativo. Y esto es en el mundo natural, terrenal, en este tiempo. Vámonos a la palabra, pues, para que no diga el pastor lo está diciendo por mí, por X, por Y. No estoy hablando por nadie. Lo decía el miércoles pasado en el mensaje que hacemos en línea. Decía: hermano, imagínese que yo trajera 2 bosquejos acá. Imagínese, hoy le voy a tirar a Eric, a José David y a Pablo Alejandro, que no ponen bien el sonido. Imagínense que yo viniera así con mi bosquejo, ¿verdad? Entonces entre mi bosquejo tiro un golpe así, y entonces aquellos, no, hermano, hacer eso sería, no sé, sería muy absurdo, ¿sí? Así que hay gente que a veces dice: es que lo dijo por mí el pastor. No, yo creo que a veces Dios sí nos habla, hermano. Hay un meme ahí, ¿verdad?, que decía: ¿cómo te quedó la cabeza un muñeco todo apachado? De aquellos muñecos de antes, de como pelones, pero todo de las pedradas que el pastor tiró, ¿verdad? Y también hay otro meme que dice: tu cara cuando el pastor predica, como que te hubiera seguido toda la semana, ¿sí? Porque a veces es Dios el que nos está hablando. Fíjese que no es que el pastor esté ahí, ahí está Ruth, ahorita voy a decir algo para que. No, uno no va a hacer eso, hermano. Imagínese que yo traigo un mensaje y quiero tratar de ser exacto en el mensaje por el tiempo, ¿sí? Entonces miren lo que dice la palabra: y escriba el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Me voy a detener acá y yo le pregunto: la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, ¿sí? ¿Se recuerda que hasta un canto había, Erika? Había un canto así como de niños también, ¿verdad? Espada de 2 filos que parte la roca en 2. Algo así creo que decía, ¿verdad? Ya no muy me recuerdo, pero cabal ese pedazo sí me recuerdo. ¿Por qué cree usted que la palabra? Entonces mira ahora lo que dice Jesús: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí está tremendo porque está codificado, porque nos está dando un mensaje, pero la espada aguda de 2, ¿cómo así? Avancemos. 13.
Yo conozco tus obras. Voltea al que tienes a la par y le dice, Dios te conoce. Dios, escucha lo que le voy a decir. Esto no se lo diga a su hermano, eso lo digo yo. Así dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribía, esto lo dice Dios, pero también decía, esto no lo dice Dios, esto lo digo yo. ¿Lo sabe una cosa? Dios conoce todas nuestras mañas, hermano. Todo nuestro corazón, todas nuestras cosas, aquellas cosas donde a veces Dios nos está hablando y no obedecemos a Dios. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos habla y no obedecemos a Dios? Ya le conté, este es un testimonio vivencial que me habló, que lo siento por el hermano, no voy a dar el nombre porque usted lo conoce, es un profeta que usted conoce, pero él me lo contó y se me hizo rema porque nos pasa. Se subió, fue a la iglesia donde él se estaba congregando en ese momento, entró al elevador y solo cargaba 100 quetzales en la bolsa, ¿sí? Y necesitaba, creo que no estoy seguro, no voy a mentir, pero creo que necesitaba como 3,000, 4,000 quetzales, necesitaba lo de pagar su renta en su casa, un montón de cosas. El cuate estaba mal, estaba preocupado, no sabía qué hacer. Entonces se subió, llegó a la iglesia, al servicio, y cuando termina el servicio se acerca un hermano y le dice, hermano, mire, Dios me dijo que le tenía que dar esta ofrenda a usted. Y creo que eran, no estoy seguro, no quiero mentir, pero que eran como $1,000, ¿sí? O sea, como 10,000 quetzales, 8,000 quetzales. Entonces Dios le dio un poco más de lo que le tenía que dar, necesitaba. Entonces él viene, ¿verdad? Y le da el cheque, es un cheque, y se que el tocado. Entonces va al elevador, baja al elevador, y entonces en las gradas, porque era un centro comercial, se le aparece una persona y le dice, mire hermano, yo tengo mucha necesidad, no me puede ayudar con algo. Y oye a Dios que le dice, dale los 100 quetzales. Y no se los dio. Y siguió caminando. Usted sabe, como los centros comerciales, usted mira a la gente en el lobby y después se va al parqueo, se subió al carro. Y se subió al carro, dice él, y no sé qué se le olvidó, volvió a subir y volvió a bajar, y cuando baja se vuelve a encontrar a la persona otra vez. Como quien dice, Dios, como no se los quisiste dar, ahí te lo pongo otra vez. Entonces dice que escuchó que Dios le dijo, dale los 100 quetzales, y no se los dio. No sé, Dios, que 100 quetzales, ¿cómo le voy a dar 100 quetzales? Y no le acaban de dar a él $1,000, ¿ves? Póngale atención porque esto nos puede pasar a todos. Y entonces se subió al carro, dice, y llegó a la talanquera así, y no sé qué pasó, que había mucho tráfico, y vuelve a aparecer el otra vez el Señor. Como aquellos vendedores que a veces son insistentes, aquí están ahí a la gran. Y dice que oye la voz de Dios, dale los 100 quetzales. Y no se los dio. Y se fue. Y en el semáforo había un cuate de aquellos que piden dinero, y oye que Dios le dice, dale los 100 quetzales. Y no se los dio. Y entonces cuando va caminando dice, pues mire que estoy duro el corazón, porque me lo estaba diciendo él que es un profeta, hermano, no le estoy hablando yo de una persona común y corriente. Y en el camino dice que a un semáforo y oye la voz de Dios le dice, abre la ventana del carro y tira el billete para que alguien lo recoja, porque alguien tiene que recibir esa bendición. Y no lo tiró y no lo obedeció a Dios. Entonces cuando llegó a la casa, de plano, ¿verdad? Cuando me lo contó, se estaba ministrando porque se asustó de lo que había pasado. Le digo, mira, ¿qué te puedo decir yo? Desobedeciste totalmente a Dios y te fregaste, porque esto me va a servir para una enseñanza. Sí, porque cuando Dios nos da una orden y no obedecemos, hermano, se puede imaginar qué duro es nuestro corazón para no. Le habían dado $1,000, hermano, no le estoy diciendo que le habían dado 10 quetzales. En pocas palabras yo le voy a decir, le habían dado $1,000. Era muy fácil dar esos 100 quetzales, hombre. Yo los saco y se los doy, hasta 200 le doy, para glorificar a Dios, de verdad se lo digo. Pero el problema está aquí, mire, en el corazón, en el dar. Entonces Dios conoce nuestras obras. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire qué interesante, pues esta iglesia, hermano, está en una posición muy complicada y Dios lo conoce. Pero retienes mi nombre. Mire, eso a mí me impresiona. Ya vamos a entrar. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, como que Dios está marcando y está diciendo para todos aquellos que están en una condición, en un lugar, porque a veces la gente dice, hermano, es que aquí hay mucho pecado, aquí hay mucha lucha, hermano. Por eso es que a cada rato digo malas palabras. No, ese es un clavo suyo, ese no es un clavo de Dios, ¿verdad? Ay, no, hermano, es que me sacan de mis casillas. Por eso es que exploto de esa manera. No, usted tiene un problema de carácter. Pídale a Dios que lo ayude a corregir su carácter,
¿verdad? Ay, no, hermanos, que mire, solo a mí me gusta el chisme un poquito, me entretiene. No, usted es una persona chismosa que está chismoseando. Pídale a Dios que le quite esa maña de andar hablando, ¿sí? Dice, y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas. ¿Quién era Antipas? Ahorita le voy a decir quién era Antipas, ¿sí? Bueno, entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí se complican las cosas, ¿sí? Que tienes ahí a los que retienen, repita conmigo, retienen. Porque esa palabra, eso retener no está hablando solamente cuando uno escucha, cuando no, está hablando, hermano, ya, miren, retienen la doctrina de Balaam. La doctrina, los dogmas son principios, son enseñanzas que se trasladan a las personas y las personas las ponen por práctica, empiezan a caminar en esas directrices, ¿sí? Entonces dice, mire, doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina. O sea que esta iglesia tenía varios problemas, pero serios. El primer problema era que había una doctrina antítesis de lo profético, antiprofética, una doctrina de engaño. Ahorita le voy a explicar cuál era uno de los mayores problemas de Balaam, ¿sí? Y después está otra doctrina, o sea, mucho cuidado porque le está hablando a una iglesia que tiene ciertas características, pero aún en medio. Por eso yo le voy a decir algo, ahorita se lo digo, ¿sí? Y esto va para todas las iglesias. No hay ninguna iglesia perfecta, hermano, ¿sí? Y si un día encuentra esa iglesia, no entre porque usted la va a echar a perder. Porque es perfecta porque usted no está ahí metido. Pero iglesia perfecta no hay. Todas las iglesias, hermano, tienen, mire, aquí Dios nos habla aquí a través de 7 iglesias y cada iglesia tiene alguna característica buena. Por eso usted puede decir, ¡ala, qué bendita iglesia, qué lindo! Pero de repente un día, ay, ya no, ¿por qué no fuiste a la iglesia, hermano? Si te vi que te estabas congregando un tal, hermano, si te contara por qué dejé de ir. Y entonces, ¿y por qué dejaste de ir? Y empieza siempre, ¿verdad? Es que el pastor tal cosa, es que los líderes no sé qué, es que el no sé qué me contaron. ¿Por qué? Es que siempre va a haber un inconveniente, siempre va a haber un problema. No existe ninguna iglesia perfecta. Entonces acá lo vamos a ver ahora, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Retienes a los que, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire cómo comienza. Comienza diciendo el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿sí? Y después está hablando que el que tiene la espada de su boca, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, esta palabra, porque uno creería que esta palabra solo es para Pérgamo, pero no. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa palabra, voltea al que tienes a la par, dice, esa palabra es para ti, para mí. Es para ti, para mí. Esto no es solo para la gente, eso es para ti, para mí, ¿sí? Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre el cual ninguno conoce. Ahora le voy a explicar este contexto porque acá nosotros lo leemos y entonces uno se queda así como, sí, pues ahí estaban quiénes eran los nicolaitas. Ahora sí, vamos de lleno pues, pero así rápidamente para que entendamos, ¿sí? Pérgamo estaba ubicada, hermano, en un lugar complicado, le estaba diciendo, en un lugar de mucho comercio, pero también Pérgamo tenía una característica, ¿sí? En el tiempo de Constantino, ¿sí? Cuando se hacen las primeras reformas allá por el año 313 al 600 y algo, no sé, solo le estoy hablando así, empezaron se trabajó lo que hoy se conoce como las enseñanzas matrimoniales de la iglesia, ¿sí? Pero estoy hablando de ciertas normas que se establecieron, ¿sí? En ese tiempo fue donde la iglesia toma, en el tiempo de Constantino fue donde se toman muchas cosas. Por ejemplo, la iglesia católica romana comienza a caminar con el Estado, ¿sí? Por eso se recuerda que luego usted miraba las conquistas, por ejemplo, España, llegaba a España a poner el pie en un pedazo de tierra y se bajaba el fraile o el sacerdote también ahí, ¿sí? A establecer el Estado y la iglesia caminaban de la mano, ¿sí? Entonces, Pérgamo significa elevación, fíjese.
Pérgamo significa elevación. Algunos también creen que la palabra Pérgamo, en Pérgamo se originó, viene el origen de la creación de los pergaminos de papel, ¿sí? Donde se escribían muchas cosas, ¿sí? Entonces, el acuerdo ministerial entre la iglesia, hermano, el Estado, hermano, y el paganismo comienza. Yo me voy a atrever a decir algo. Con Constantino entra lo que nosotros conocemos hoy como el sincretismo, y también entra lo que es el paganismo, ¿sí? Y entran todas aquellas cosas que confunden a la iglesia. Porque a partir de las normas que establece Constantino, hermano, se establecen un montón de cosas. Ahora lo vamos a ver, pero lo que me interesa a mí es que podamos entender nosotros, hermano, que en este tiempo, en este lugar había algo más terrible, ¿sí? Fíjese que en este lugar se levantó un altar a Zeus. Por eso Dios viene, Jesucristo habla y dice: yo sé dónde moras, y sé que donde moras está el altar, está el trono de Satanás. Se levantó el altar a Zeus, y usted sabe quién es Zeus, ¿verdad? Zeus es el padre, según la mitología griega, Zeus es el padre de todos los dioses. Repita conmigo: todos los dioses y todos los hombres. Es la mitología griega, ¿sí? No, Zeus es el padre de todos los dioses y de todos los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? En este lugar, hermano, estaba el trono de Satanás, porque Satanás se mueve y establece el trono en este lugar, porque en este lugar estaba el Dios de todos los dioses, paganos, pues claro. Entonces, ¿se puede imaginar usted, hermano? Yo no sé si usted ha visto que acá en Guatemala también hay lugares donde hay altares paganos a Satanás. Si se va aquí a Chimaltenango, ¿cómo es que se llama este lugar donde está este Mashimón? Se me olvida el nombre de este lugar, ¿cómo es que se llama? San Andrés Itzapa, ¿sí? Hermano, yo le tengo que decir algo verídico. Gente empresaria millonaria, mire esto, pues, se lo voy a decir. Para los que están acá y los que nos ven, porque hay gente que nos ve por YouTube y nos ven en algunos otros países. Pero gente empresaria, no doy los nombres, voy a ser ético porque no lo voy a dar, pero sí sé, lo he hablado con algunos. Gente empresaria exitosa aquí en Guatemala, con cadenas de empresas muy, muy transnacionales a nivel mundial. ¿Sabe qué hacen? Van a este lugar a llevarle sus ofrendas anuales a esta entidad, ahí en San Andrés Itzapa. Y usted mira y son exitosos. Y nosotros somos tan miserables que nos duele venirle a traer una ofrenda al Señor, ¿verdad? Pero esta gente es fiel con sus deidades. Y sus deidades, entre comillas, ¿verdad?, creen que los tienen bien bendecidos. Otro día hablamos de eso. Pero en este lugar estaba el trono de Satanás. Era un ambiente, usted no tiene idea de lo que pasaba en ese lugar. Aparte de esto, en este lugar se originó, hermano. ¿Ha visto usted? Hoy no tenemos médicos acá. Pero también había un altar o un templo a Esculapio, ¿sí? ¿Sabe quién es Esculapio? A ver, alguien que me diga. Hoy le estoy enseñando algunas cosas para que aprendamos algo. Esculapio era un dios curandero, que hoy es lo que ha visto usted, ¿cómo llamarle? Porque no voy a decir logo, pero para que usted me entienda, la figura de que usan los médicos, que usa el seguro social y que usan los médicos, que son unas alitas, un palo con una serpiente. ¿Se ha visto eso? ¿Sí? Eso es de Roma, ¿sí? Y eso tiene un origen, hermano, hace muchos años esto tiene un origen pagano, ¿sí? Porque este era un símbolo adoptado por la medicina y se adoptó hoy en día por la medicina en la actualidad, pero este era un dios curandero y habían templos cercanos a los hospitales en aquel lugar donde se adoraba a este Esculapio, ¿sí? Entonces, imagínense cómo esta iglesia, hermano, para que veamos, porque ¿sabe por qué es importante saber esto? Porque esto nos da un panorama de que la iglesia de aquel tiempo es tan igual como la de hoy en día, como nosotros. Y a veces nosotros estudiamos este parámetro de Apocalipsis y claro, lo leemos espiritualmente y entonces pensamos que tenemos que ser muy espirituales, pero ¿sabe qué? Esas iglesias tenían los mismos ataques que nosotros tenemos hoy. Hermano, yo conozco gente que vive a 2 cuadras donde hay altares, hoy en día esos altares a la muerte, ¿sí?
Gente que vive en territorios donde hay chamanes que hacen sus brujerías y que hacen un montón de cosas. Entonces vivimos en lugares, hermanos, cargados muchas veces de lucha espiritual y no sabemos. Hay pastores que están en territorios y ni siquiera saben que están en territorios donde hay altares de muerte, altares donde se han levantado altares para derribar lugares y la gente y no lo saben, y por eso a veces sienten que hay batalla, que hay lucha y no saben en dónde están. Entonces mire esto, también habían templos de culto a César. ¿Sabía usted que en aquel tiempo, hermano, se levantaban altares para adorar a César como el Señor de señores? Imagínense esto. Entonces viene el Señor y le dice: yo conozco tus obras y donde moras. O sea, que para Dios no estaba oculto donde moraban, ¿sí? Donde está el trono de Satanás. Entonces a mí me llama esto porque Dios conoce en ese momento, hermano, que ahí estaba el trono de Satanás. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos tenemos resistencia a veces para orar en algún lugar? A veces vamos a territorios donde están cargados, hermano, de demonios, y nosotros nos encontramos ahí, hermano, que hay batalla espiritual y no logramos vencer muchas veces, ¿sí? También en este lugar se originan los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos, ¿sabía usted que tienen otra característica? Esa llama que se enciende, hermano, ¿a quién cree que estaba dedicada esa llama? Era en honor a Zeus, al Dios de los dioses. Entonces a veces nosotros no entendemos las cosas que practicamos, ¿verdad? La gente hoy en día practica muchas cosas, hermano, que son de origen pagano. Entonces todo esto tiene una connotación. Entonces esta iglesia, hermano, estaba en una posición, mire, estaba en una posición complicada. Y entonces dice en el 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y esto me encanta: pero retienes mi nombre. Esa palabra retienes, mire, en griego es crateo, fíjese. Y crateo, ¿sabe qué significa? Esto sí me llama la atención y necesito que usted me ponga atención, porque yo creo que esto es importante para lo que vivimos en este tiempo. Porque yo creo que en este tiempo Dios siempre está probando gente para ver qué tan fundamentado, para ver realmente qué tanto conocemos a Dios, para ver qué tanto entendemos nuestro proceso, pero también entendemos lo que Dios quiere hacer. Y dice, retener, ¿qué significa? Mire, esta palabra crateo significa usar fuerza, ¿sí? Como cuando uno agarra, sí, mire, usar fuerza, agarrar, mire, agarrar, mire, eso me llama echar mano, guardar, abrazar, aferrar, asir, prender, tomar, tener. Mire, ¿qué significa eso? Pero retienes mi nombre. Eso significa que en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, nosotros tenemos que agarrarnos. Ahora, esta misma palabra, solo que en hebreo, es la palabra que cuando a Jacob se le prende al ángel y le dice: no te suelto hasta que me bendigas. Y entonces dice que el ángel le dijo: suéltame porque raya el alba, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces nosotros, hermano, tenemos que tomarnos por la fuerza y retener el nombre de Dios en nuestra vida. El problema en este tiempo es que el cristiano, hermano, por cualquier problemita ya no retiene el nombre de Dios. Por cualquier problemita ya está diciendo malas palabras, ya está maltratando, ya está, no sé cómo decir para que me entienda, porque hay gente que nos ve en otros países. Aquí en Guatemala decimos alegando, ¿verdad? Es como decir, estamos discutiendo, estamos hablando bobadas. ¿Sabe qué le digo a mucha gente? Le digo a veces, cuando está pasando por un proceso difícil y está empezando a querer hablar tonteras, porque hablamos tonteras, hermano. Sí, que el Señor no está conmigo, estoy salado. Aunque usted no cree, hay gente que así dice: es una desgracia mi vida, es una maldición. Entonces yo digo: mejor cállate la boca, no digas nada. Anda mejor, postrate y no digas nada. Ay, que Dios tenga misericordia, ya Dios te fortalecerá, o ya entenderemos al Señor de repente, porque a veces a Dios no se le puede entender, hermano. Entonces, pero hay gente que habla así: sí, Señor, si estuvieras conmigo. Y Dios ha hecho muchas cosas con nosotros, Dios está con nosotros. Entonces, cuando vemos la palabra, nosotros dice: retienes mi nombre. Ahora, hay canciones que cantamos, ¿verdad? Yo siempre que canto este canto que le voy a decir, me recuerda a una hermana que yo amaba mucho, que es la mamá del apóstol Beto Alvarado. Hermana Amandita siempre cantaba este canto, y ella era cantante también, y cantaba: el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús exaltado. Y me encantaba, siempre que me lo escucho me recuerdo de ella, así me traslado y la veo ella cantando, ¿sí? Porque era uno de sus cantos favoritos.
Y la gente dice, ay, ya va a cantar ese hermano otra vez ese canto. Pero yo le voy a decir algo. De verdad, hermano, entendemos nosotros qué es el nombre de Jesús. Usted y yo lo entendemos. ¿Qué es el nombre de Jesús realmente? Entonces, retienes ¿qué? Mi nombre y no has negado mi fe. Eso es precioso. Ahora, ¿por qué cree que Dios le dice esto? Había un hombre que pastoreaba la iglesia de Pérgamo, que se llamaba Antipas. Y este hombre, hermano, ¿sabe qué? Lo mataron, quemado, lo metieron adentro de un animal en forma de, no me recuerdo de qué. ¿Y sabe qué? Cuando le dijeron porque a todos les daban la oportunidad, así como quien dice, bueno, ¿te quieres salvar? Entonces vas a tener que declarar que César es tu Dios. ¿Sí? ¿Y sabe qué dijo Antipas? Si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra todo el mundo. Lo metieron y ahí se acabó. Entonces por eso viene Dios y le dice, y no has negado, retienes mi nombre y no has negado tu fe. Porque ¿sabe cuál es el problema más grande del cristiano, hermano? Que cuando nosotros transgredimos y nos vamos, nos apartamos, estamos negando la fe. Si usted ahorita comienza a decir, ay, no vengo a la iglesia, ya no quiero saber nada, usted está negando su fe. Y cuando usted está negando su fe, usted no está reteniendo el nombre de Jesús. Y yo lo quiero motivar, hermano, que retenga el nombre de Jesús en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier proceso. Porque sabe, es increíble ver cómo Dios opera y cómo Dios obra y cómo Dios nos bendice y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios está con nosotros. Yo estoy sorprendido. Mire, el día viernes yo tuve milagros tras milagros, ¿sí? Así se lo digo. Me sorprendí cuando como que la gracia de Dios está sobre tu vida, ¿sí? Fui a un lugar, hermano, y fui a comprar los micrófonos que usted ve. Estamos estrenando micrófonos y no le voy a mentir que oye, Señor, vamos a tener que invertir, porque necesitamos tener. Y cuando llego, hermano, a un lugar, me atiende un hermano que es hermano en Cristo, porque él es hermano de una tienda y entonces me cobra y todo, primero me hizo un descuento, ¿sí? Después me dice, necesitaba un cable especial y me lo pone. Y cuando termino, le digo, pastor, ¿cuánto va estando? ¿Ya vio cuánto le cobré? Me dijo. No he visto, hermano. Se lo voy a sembrar yo y yo lo voy a pagar. Me dijo, como quien dice, no va a pensar que se lo estoy dando para que se lo lleve de la tienda. Ay, no te creo, hermano. Bueno, le dije, entonces que el Señor te bendiga, te multiplique, porque esto es para la obra de Dios. Le dije, gracias. Pero eso aquí no termina. Eso solo era así cuando uno tiene la hamburguesa y le echa un poco de sal y pimienta, ¿sí? No le ha pegado la mordida todavía. Y de repente más tarde digo, bueno, pero llamo a mi esposa y le digo, mi amor, fíjate que tengo que gastar tanto. No le voy a decir cuánto, pero gastamos, ¿sí? Así que es importante que podamos entender esto, hermano. Y Dios, pues que hay mucho que contar, hermano, pero ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que a veces uno puede herir susceptibilidades. Le voy a decir una cosa, como pastor a veces uno no puede decir cosas no porque uno no quiera decirlo. ¿Sabe qué? Mejor le voy a contar anécdotas para que mire que lo que le digo es cierto. Tú conociste el pastor donde estuvimos, donde te conocía. Con mi pastor pasaba esto, ¿sí? Llegaba un hermano pastor, el Señor me bendijo, llevaba un diezmo jugoso, ¿sí? Y al rato el pastor, como mi pastor, sí era así menos masacre, ¿verdad? Hermana, mire, el Señor hizo la obra, así que aquellos que no son fieles, el Señor siempre se encarga. Entonces, al rato algunos hermanos lastimados, ¿verdad? Es que es el pastor porque no sabe lo que estoy pasando, ¿sí? Y como a los 3 días llega con un carro nuevo. Entonces, ¿a qué quiero decir? A veces uno no puede contar porque más de alguien siempre se va a herir. Fíjese que la naturaleza de la gente es que la gente a veces no es fiel, a veces es desobediente, pero se hiere. O se siente envidioso si a Dios bendice a otro. Entonces, no le puedo contar todo porque no quiero herir susceptibilidades. Pero entonces yo estaba, hermano, agradecido con el Señor. ¿Y sabe qué? De repente lo que gasté en los micrófonos, llega otro hermano y me dice, mira, hermano, quiero sembrar en esto. Así que, y yo no me quedé sorprendido porque sí gastamos con mi esposa, ¿sí? Gastamos en varias cosas. Le digo, mi amor, mira lo que Dios hace. Entonces, ¿sabe qué me dice el Señor? ¿Sabe qué me dijo? Siempre y cuando tú me creas, yo seré tu proveedor. Deja de estarte preocupando, porque a veces nos preocupamos como pastores, hermano. Mire, yo no sé si usted me ha preguntado, pero muchas de las cosas que están acá, hermano, el ministerio son cosas que son nuevas en este momento, ¿sí? Y tal vez nadie ha venido a decir, pastor, ¿y cuánto gastó en esa bocina? Se lo digo. Pastor, ¿y cuánto gastó en ese? Usted no tiene ni idea, hermano.
Porque como aquí estamos, somos dos iglesias, la gente pensará de plano que el otro, hermano, otro día le voy a contar las cosas como son. Así que créale al Señor que caminamos por fe. Es por fe como vivimos con mi esposa, ¿sí? Nos hemos ido de viaje y dejamos a algunas personas a manejar las finanzas. Yo quisiera ya mandarlos a traer al frente y que me pregunten si con lo que reciben usted cree que podría vivir alguien dignamente. No, es por fe. Entonces si me mira así, mire, me mira así, es porque es el Padre, ¿verdad? Un día me llamó un profeta Byron González y me dijo, mira vos, mijo, te voy a decir algo que Dios me dijo, me dijo. Vos y yo tenemos algo en común. Dije, ¿qué será? Vos y yo somos hijos preferidos, me dijo. No le voy a mentir, no lo recibí así de buena gana al principio. Dije, Señor, porque no me gusta ser así como arrogante, ¿va? Porque yo sé que no hay hijos preferidos. Pero al rato reaccioné, puchi, dije, yo soy hijo preferido. Y me he dado cuenta que sí. Así que no me voy a columpiar tampoco con el Padre porque no me va a jalar las tuercas, ¿sí? Pero tengo pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseña a Balac a poner. Entonces le voy a hablar esto pronto porque tenemos Santa Cena. Mira, hermano, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con los movimientos que se están levantando en el mundo. Y uno de los movimientos, mire qué curioso, porque pareciera que esto fue escrito hace más de 2000 años, pero esto está vigente. Hoy en día pareciera que esto es ayer o antier. La doctrina de Balaam, hermano, Balaam era un profeta genuino, era un hombre de Dios, pero se torció. Y a causa de que, cuando digo se torció, es que su caminar se torció de tal manera que dice la Biblia, hermano, que Balaam comenzó a negociar con Balac. Y Balac dice que le dijo que si maldecía a Israel porque él era un profeta, entonces le iba a pagar tanto. Entonces, punto número uno, un ministerio profético, hermano, que se vende es tan parecido a un ministerio pitonizo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la adivinación y lo profético? Que la adivinación te va a cobrar. ¿Cuántos quieren saber su futuro? $1000. No, es que usted tengo que contar un montón de cosas, hermanos. Y en esta vida aquí donde me mira, por eso yo le digo a la gente y bromeo. Algunos dicen que usted está joven, sí, usted me mira joven, pero parezco un Tesla. Un día vi que los Tesla ya pueden llegar no sé cuántos a 250,000 millas en menos de 2 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Sabía usted que conozco gente cristiana que como no ve efectividad en su vida, ha ido a pagar a pitonizas? Hermano, aquí en la zona 14, aquí donde estamos, conozco una pitoniza francesa que te cobra $1000 por leerte la mano y te dice las cosas tales y como son. Y conozco cristianos que han ido a pagarle $1000, pero los ingratos jamás ofrendan, pero ni 100 quetzales en la iglesia, con tal de saber su futuro. Entonces Balaam, hermano, es la figura profética de este tiempo, porque esto fue escrito para ese tiempo, pero esto es igual hoy en día. De aquellos, hermanos, que se están vendiendo y que te van a robar y que te van a dar una palabra para quitarte un carro, para quitarte una casa, para engañarte, Entonces eso es lo que está metido dentro de la iglesia. Profetas que se venden o profetas falsos, mire, que enseñan doctrinas equivocadas. Y otro punto, como Balaam no pudo maldecir porque usted sabe que Dios no le permitió hacerlo, entonces le dio la estrategia a Balac de cómo hacerlo. ¿Sabe qué le dijo Balaam a Balac? Le dijo, mire, acá está, dice, a poner tropiezo a los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas. Se acerca y le dice, mira, como yo no puedo maldecir, te voy a dar el secreto. ¿Sabes cuál es el problema de Israel? Les encantan las mujeres. Entonces haz que se metan con las mujeres de tu cultura, ahí los vas a contaminar, van a adorar a otros dioses y entonces es mejor ni que los hubiera maldecido porque les va a ir peor. Y por eso dice acá, mire, les enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La fornicación no solo tiene que ver, hermano, con una relación sexual fuera del matrimonio. La fornicación tiene que ver cuando usted se aparta de Dios y le pone a Dios en otra posición y pone a otra entidad en la posición que le corresponde a Dios. Entonces usted es un cristiano, pero es lo que le estoy diciendo, aunque usted no lo crea, es un cristiano, pero usted le gusta ver el horóscopo. Es un cristiano, pero usted va con la pitoniza aquí, ni le va a quedar la duda. Yo mejor no le voy a dar la fecha, no creo que nadie se va a ir con aquí la zona 14, ¿verdad? Con la francesa, a que le lea la bola de cristal, ¿verdad? Está en su iglesia, pero va a ofrendar o va a dar ofrendas a otro lugar porque le dijeron que aquí la cosa está buena. Pues a ver, pura lotería Santa Lucía, ¿verdad? Voy a comprar mis cachitos, si no me funciona aquí en mi iglesia, me funciona en la otra. Entonces eso es fornicación, ¿sabía usted? Hermano, yo le tengo que decir, hay gente, hermano, que no ofrenda, no diezma en su iglesia.
Pero cuando están los de enlace pidiendo ofrendas, son los primeros que mandan una ofrenda. Pero cuando llega el profeta X o el profeta Y que viene de cualquier país, están en la primera fila. Y cuando el profeta dice, porque esos tienen doctrina de Balaam. Oiga esto, aquí hay gente que ha estado, y lo que digo lo certifico, no es que esté hablando de nadie. Hermano, hemos estado en eventos donde los profetas que son invitados, hermano, el Señor nos habló que ahora vamos a sanar tus finanzas. Quiero 10 personas de $1,000 aquí. ¿Qué $1,000? Me quedé corto, de 10,000. ¿Y sabe qué? No sé de dónde fregado saca, pero se paran como 20 personas con $10,000 y empiezan a bajar. Primero los de 10,000, después los de 5,000, y ya cuando miran que ya no, ahora los de 1,000. Y ahí va la gente, hermano, porque la gente cree. Eso es el ministerio profético fallido, ¿sí? Ahí hay varios que aquí puedo llamar a varios y contar testimonio de lo que le estoy diciendo. No me lo estoy inventando. Y yo estuve en varios eventos donde manipularon el corazón de la gente pidiendo dinero, ¿verdad? Pero aquí está otra. Entonces aquí está el golpe. El problema es que mucha de esa gente, mire, no quiero ofender, pero como yo estuve en un evento, no voy a decir dónde, donde estuvo un profeta internacional que hizo esto. Yo conocí a un par de parejas que estaban en adulterio. Pero ahí sí pasaron con su esposa a dejar una ofrenda. Entonces yo le voy a decir algo. Eso es la doctrina de Balaam. Es una doctrina antiprofética que te enseña, entre comillas, algo espiritual, pero que te manipula el alma. Y a las iglesias les gusta ese movimiento. ¿Sabían que hay pastores de iglesias grandes acá? No voy a mencionar nombre, que ellos no creen en los profetas, porque no tienen profetas en su iglesia, pero invitan profetas cada cierto tiempo. ¿Por qué cree usted que los invitan? Porque les dan su cuota profética que la gente quiere oír. O sea, no me gustan los profetas, pero lo tengo que traer por lo menos una vez cada 3 meses a profetas para que no se me vaya la gente, para que se alegre aquí. Aunque usted no lo crea, si le doy los nombres, después van a decir que estoy hablando de ellos y que le tengo envidia porque Dios los ha levantado tanto, pero es verdadero. Porque si usted no tiene profetas en su casa, en su iglesia, pero invita solo para que le levanten y para que lo motiven a su gente, hermano, entonces usted está mal. Eso es la doctrina de Balaam, y hay muchas cosas más que Balaam tenía, hermano. Ahora me voy rápidamente. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los retienes. O sea que esta iglesia tenía otro problema, tenía profetas equivocados, antiproféticos metidos en ese lugar con doctrinas equivocadas, y también tenía a gente, yo le hablé la otra vez, los Nicolaitas. Se cree que eran aquellos grupos de personas que se creían de una estirpe económica más alta y que hacían de menos y que creaban sectarismos dentro de las iglesias y que separaban ¿cómo se dice? Por nivel social, ¿verdad? Yo le voy a decir algo, hermano. La iglesia no puede ser separada por nivel social. Si usted, hermano, porque yo lo he notado, usted que cree, yo lo veo. Hay algunos que porque están más o menos, se sienten. Y cuando entra un hermano ahí que tal vez ni coco le pone. Tenga cuidado con eso, ¿sí? Tenga cuidado con su corazón. ¿Sabe qué dijo una hermana? Hoy no están los hermanos porque andan de viaje. Pero ¿sabe qué dijo un hermano a una iglesia que estaba? Que era una iglesia de gente burguesa. Imagínense eso. Si la iglesia no es de gente burguesa, la iglesia fue llamada a tocar todas las esferas de la sociedad, hermano. Entonces una iglesia va a tener, claro que sí, va a tener un par de burgueses y va a tener un par de personas necesitadas, ¿sí? Pero la iglesia no es de gente burguesa. Y ese es el error más grande. Entonces los Nicolaitas era este grupo. Ahora me detengo y concluyo. Hermano, a Dios no le agradan las separaciones sociales. Tenga cuidado, porque hay iglesias, hermano, donde los pastores solo identifican, hermano, mira, ese hermano que está ahí es el dueño de la fábrica tal. El pastor, le prenden los ojos al pastor. Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Me esperas cuando me voy porque te quiero invitar a almorzar. Yo no estoy diciendo que no se pueda consolidar a la gente, hermano, pero si mi corazón, hermano, es ambicioso, si mi corazón, hermano, tiene un punto, una proyección equivocada, nuestro testimonio no va a ser proporcional en nuestra vida. Nuestro testimonio cristiano no es el correcto. Estamos pasando por tiempos, hermano, donde la iglesia, hermano, hay mucha gente que no quiere creer nada de la iglesia por eso. Mire, yo le voy a decir algo, y de verdad, si lo digo no va a creer que lo digo porque estoy enojado o lo digo no.
De verdad, cuando le estoy dando testimonio, Dios me dijo: yo seré tu proveedor y yo me encargaré. Hermano, yo, eso que le estoy diciendo, no va a creer que lo digo para sentirme bien yo conmigo mismo y para que usted, no, es que es verdadero. Ahí está mi esposa, es testiga. Y algunos que me conocen acá saben, hermano, Dios nos ha permitido estar en ambientes de gente millonaria. Esa es la palabra correcta. Y ¿sabe qué me dijo el Señor una vez? Una vez yo tenía mucha necesidad, hermano, de verdad, hace como unos 10 años fue más o menos. Yo tenía necesidad, no le voy a mentir, hermano. Yo necesitaba, en ese momento, para fin de semana necesitaba como 10,000 quetzales. Y yo no tenía pero ni 100. Y me llama un empresario y me dice que nos juntemos. Entonces nos juntamos. Y entonces yo, cuando veo al empresario, ¿sabe qué? Me probó el Señor, yo lo he contado. Y se saca un fajo de dinero y me dice: si me das una palabra, esto te lo doy, profeta. Me dijo: puchica, si para mí sí es mi don. Eso para mí era pan comido, dije yo. Cuando oigo a Dios y me dice: tú decides si quieres que yo te bendiga, o tú haces de tu humanidad y tu capacidad te llevas ese dinero. Y entonces el Señor me dijo: no quiero que le des palabra a él. Y para no hacerle tan larga la historia, no le hablé. El hombre se molestó. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Llamó a un amigo, que es un amigo X. Él sí le dio la palabra y a él le dio, creo que más de 10,000, como 20,000 le dio de ofrenda. Entonces, eso es bien complicado, hermano, porque tengo que obedecer a Dios. Sé de una profeta que anda por ahí, tenga mucho cuidado, hermano, a quién está escuchando. Que hizo su reunión, invitó a 2, 3, no le voy a dar los nombres de estos empresarios porque son de marcas aquí en Guatemala muy reconocidas, pero que andan buscando palabra. Le sacó a la señora un Rolex que cuesta como $40,000. Se fue con el Rolex, se fue con un carro, y se fue. El hijo de la señora, cuando supo, estaba llamando para que devolviera el Rolex, porque el hijo sí, pero por bueno está que se lo hayan robado, ¿verdad? Por andar queriendo oír palabra en todos lados. Eso es la doctrina de Balaán. Eso es, hermano, el movimiento que se está levantando hoy en muchas iglesias. Hay iglesias sanas, hermano, pero también hay muchas iglesias equivocadas, porque la gente cree que tenemos que ver de qué hacemos. No, hermano, Dios se tiene que encargar de nosotros. Dios es el que nos tiene que proveer. Dios es el que va a obrar. Yo le contara testimonios, no terminamos el mensaje hoy. Yo le he contado, aquí hay gente de mi confianza que le he contado testimonios de gente que Dios le dijo que me tenía que bendecir, no me bendijo. Lo trató Dios, pero de todos modos Dios me bendijo por otro lado. Porque Dios, si Dios ya dio una palabra, Dios la va a cumplir en tu vida. Pero Dios iba a tratar a la gente. Entonces a veces tenemos que tener cuidado. Concluyo rápido. Dice: mire, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué curioso que dice con la espada de mi boca, porque estamos hablando de palabra, y la doctrina muchas veces entra por palabras. Entonces Jesús dice: yo hablaré con la espada de mi boca, porque su espada en su boca dice que es cortante, más cortante que una espada de doble filo, que penetra las intenciones hasta el tuétano, ¿sí? Te está diciendo: yo conozco tu corazón, mi palabra va a ser capaz de quitar toda palabra que no sea correcta. Cualquier palabra que el hombre te haya dado, te haya implantado, que no viene de mí, mi palabra va a ser capaz de retrocederla, de quitarla y anularla, y de penetrar lo que otro quiso sembrar en tu corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, hermano, este es tiempo para vencedores. Este no es tiempo para gente mediocre. Si a lo mejor vienes, ay, pastor, es que estoy algo mal. No, hermano, levante su ánimo, hombre. Automotívese en el poder del Espíritu. Dígale al Señor: Señor, estoy cansado, Señor, me siento cansado, pero te voy a alabar, te voy a adorar. Es tiempo de gente que adore al Señor. Pablo y Silas estaban en la cárcel, los habían golpeado, los habían somatado, diríamos acá en Guatemala, estaban mal, pero dice la Biblia que a la medianoche empezaron a alabar al Señor cantando cánticos. ¿Sabes qué es lo que nos dice la palabra? Tienes que abrir tu boca y tienes que hablar y exaltar el nombre de Dios en medio de tu proceso. Y decir esto parece un mensaje muy, muy repetitivo, pero es que es la verdad, hermano. Si estás cansado, si estás debilitado, si tu manera de hablar, ¿cómo te va, hermano? Bien, pastor. ¿Tú crees que con esa actitud vas a poder vencer? ¿Qué crees que dice Satanás de ti cuando te mira con esa actitud? ¿Cómo estás, hermano? Pues ahí, pastor. Satanás se ha de reír. Lo logré, miren cómo está ese mediocre cristiano ahí.
Pero cuando nosotros, Padre, esto está complicado, pero te voy a alabar, te voy a cantar. Ah, Señor, tú tienes el poder. Hermano, ¿qué cree que dice Satanás? Se ha de ir molesto y se va corriendo. Pero la Biblia dice: al que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Este es tiempo de vencedores. Dios quiere que la iglesia sea vencedora. Dios quiere que se levanten aquellos que peleen y que retengan su nombre. Mire, daré a comer del maná escondido. Dios tiene palabras de bendición, palabras de revelación específicamente para ti. Porque el maná, dice la Biblia, que era comida de ángeles. Y el maná solo lo daba Dios. Entonces dice: daré el maná escondido. Mire, y le daré una piedrecita blanca. ¿Sabe qué significa eso? Te lo tendría que decir, pero ya se me fue el tiempo. En aquel tiempo, hermano, en estos lugares se hacían banquetes porque había gente rica. Y se les daba a la gente una invitación con una piedra. El origen de las piedras, no va a creer usted que esto es el pectoral. El pectoral del sumo sacerdote tenía dos piedras, una blanca y una negra, el Urín y el Tumín, ¿sí? Una representaba así y la otra no. Eso era lo único que era el Urín y el Tumín. De origen no explicativo y sobrenatural, porque yo se lo voy a decir así rápido, pero esto es un misterio, el Urín y el Tumín, ¿sí? Y entonces dice que Jesús está hablando acá, dice: le daré una piedrecita blanca, ¿sí? La piedra blanca era aprobación. Repita conmigo: aprobación. Si te dan la piedra blanca, te están diciendo sí. Si te dan la piedra blanca, te están diciendo: estás aprobado. Si te dan cuidado que le quieran dar la piedra negra. Le estoy hablando algo verídico. Dice, miren, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabe una cosa? Entonces invitaban a la gente, se les daba la invitación y se les ponía su nombre, y aquellos se sentían como honrados. Pero Dios está diciendo que no te importe lo terrenal, que no te importe la posición, sino mejor preocúpate porque yo sea el que te dé la piedra blanca con tu nombre para, mire, el cual ninguno conoce sino solo el que la recibe. Solo el Señor sabe lo que tiene preparado para ti. A veces nos cansamos, a veces nos debilitamos, a veces sufrimos, pero Dios tiene algo para nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor. Esta iglesia de Pérgamo, al igual que la iglesia hoy en día, hermano, hay metido dentro de las iglesias un montón de gente con cosas equivocadas, gente con lances proféticos, gente con palabra. Yo le voy a decir algo: tengamos mucho cuidado de no estar siguiendo gente con doctrinas equivocadas, enseñanzas equivocadas. Este es el tiempo en el que el Señor quiere gente que camine correctamente en su palabra y que comience a vivir una vida correcta. ¿Quiere ser bendecido? Sé obediente al Señor. ¿Quieres ser bendecido? Practica los principios de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Camina en la obediencia. ¿Quieres ser bendecido? Métete a su palabra y Dios te va a sorprender con lo que Dios tiene para tu vida. Hay muchas promesas que Dios quiere comenzar a cumplir. Y yo le voy a decir algo que Dios me ha estado mostrando. Dios me ha estado mostrando que viene un tiempo donde Dios va a traer provisión y va a traer bendición a la vida de muchos. Pero esto es una palabra que Dios me dio y me decía el Señor: pero diles a muchos que necesito que sean fieles conmigo. Porque hay muchos que no están siendo fieles a causa, me dice el Señor, que se sienten ahogados por el proceso. Y dice el Señor, esto se lo digo que Dios me lo dijo y lo estoy diciendo: agárrelo el que lo quiera agarrar, o agárrelo el que sepa que Dios le está hablando. Pero dice el Señor, muchos están en el proceso porque ellos mismos se metieron a causa de su desobediencia y a causa de no tener fe y no creer en mí. Pero este es el tiempo, me decía el Señor, donde yo voy a traer mi convicción, voy a traer fe y te vas a desafiar para avanzar. Y cuando te desafíes a creer, dice el Señor, yo desataré lo que tengo para ti. Porque hay gente acá que Dios hace mucho tiempo los ha querido bendecir. Y no estoy hablando solamente de bendición económica, aunque la bendición económica va intrínseca, sino estoy hablando también de una plenitud en su corazón, de una felicidad verdadera en su vida, ¿sí? Pero me dice el Señor, este es el tiempo donde Dios va a traer esto. Levante sus manos, por favor, al cielo. Quiero orar y quiero pedirle al Señor. Y yo no sé si van a traer los elementos de la